La honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta ahí. Porque yo no puedo hablarle de maldición si yo no le hablo de una dirección. Vamos a hablar un poco sobre lo que es las maldiciones que dice aquí como ley. 5 libros primero de la Biblia nos habla todo lo que es leyes. Y todo lo que es leyes simboliza 3 cosas. ¿Cómo creo yo algo sobre esta tierra para que se manifieste? Si nosotros no tenemos un cuerpo, no nos manifestamos. Somos más espiritual que material. Pero este cuerpo, dice la Biblia, que fue creado por el poder de su palabra. Entonces, las leyes que crearon cielo y tierra fueron los 5 primeros libros. Y nos hace entender a nosotros que todo lo que queremos que se materialice sobre esta tierra, si no tiene leyes, que son el Antiguo Testamento, lo que a nosotros nos enseñaron como Antiguo Testamento, si no tiene leyes metidas, entonces no podemos materializar nada sobre la tierra. Como segunda parte, si esta ley no es metida en mi mente y en mi corazón, yo no puedo litigiar con un demonio. El mundo espiritual de las tinieblas, que es un reino, es un gobierno muy bien establecido por el mal, pero conociéndose las leyes que están en los 5 primeros libros. O sea, el diablo, como toda cosa oscura en esta tierra, no se va a mover si él no conoce bien las leyes espirituales que son las de Dios. Entonces, para poder él operar con derecho y tomar posesión sobre esta tierra, como no puede materializar porque no tiene ese poder, pero sí conoce la ley, entonces para poder operar y tomar otro cuerpo y hacer creer a otros que él puede materializar, él obra a través de la ley. Amén. Bien, entonces por tercero, con la ley yo formo mi oración. Con la ley. Si yo no uso la ley, mi oración no tiene sentido. ¿A qué operamos? En esta tierra y también en el mundo espiritual. Entonces, al único ser que le fue dado este poder es al ser humano. Si el ser humano que no está en Cristo no entiende, no comprende, no lo sabe, nunca va a poder tener algo real en este mundo. Será igual que este mundo. Vanidad. Vanidad de vanidades. Pero los hijos de Dios tenemos una herencia. Y esta es la herencia que viene metida, enchuflada en nosotros, la capacidad de poder usar la palabra conforme nos fue dado a cada uno para manifestar en esta tierra victoria, bendiciones y creación que nosotros tenemos en nuestra necesidad. Una de ellas es que nosotros parimos alma. Así fuimos diseñados en Dios. Si nosotros no damos ese fruto, como decía mi hermana, ayudar. Si nosotros no ayudamos a alguien, no estamos dando fruto. Y muchas veces esas personas, así sea como la gente que está en la calle, el mendigo. El mendigo siempre tiene la mano extendida, ¿verdad? Y una moneda que nosotros le damos simboliza esa moneda, ayuda. Para ellos es como que se salvaron. Entonces, esa salvación, por eso dice la Biblia, aquel que le da a un pobre, presta a Jehová. Esa es una manera de redimir y salvar. Y se está materializando, ¿qué cosa? Nuestras bendiciones económicas. O sea que la bendición económica no es solamente clamarle al Señor, sino que también ir, caminar y operar en ella. Que le da al pobre, presta a Jehová. Entonces ahí armé un cuerpo para cuando yo voy a pedirle a Dios. Entonces se le pide a Dios, pero primero he obrado ¿en dónde? En la ley. Y voy ante Él sin manos vacías, sino con manos con obra. Entonces la oración, en primera parte, que tiene que tener un cuerpo, ese es el cuerpo. La segunda tiene que tener un fruto, ¿cuál? La dirección, el corazón. Un corazón perverso no puede operar en esta ley. Y el diablo conoce el árbol que da fruto, tampoco se sujeta. Según tercera parte en nuestra oración, es que la oración debe ser dirigida. No la podré dirigir si yo no conozco leyes, porque yo no puedo hablarle de maldición si yo no le hablo de una dirección. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos para orar es que siempre la carne habla. Antes de que nosotros hablemos conforme a la voluntad de Dios, nuestra carne habla.
lloramos, gemimos, pedimos, venimos con Él con el dolor de las cosas que nos pasan o de la carga que tenemos. Entonces ahí el cuerpo se está libertando. Esa es una parte, pero no está direccionada la oración. Entonces, ¿dónde necesito yo direccionar la oración? Es cuando ya me quito, está bien, nosotros tenemos que desahogarnos con Dios, ¿sí? Pero una vez ya tenemos que levantarnos y luego, ¿qué cosa? Buscar el cuerpo de la oración. Mi necesidad está aquí, usted está aquí. Y aquí tenemos que buscar y sacar esos versículos que es el código, es mi cuerpo de la oración. Y luego le meto, ¿qué cosa? La pasión, la necesidad. Saco la pasión y la necesidad y le meto a la oración y esa es la que direcciono. Si yo no direcciono aquello, entonces mi cuerpo quedará o mi oración vana, porque entonces no tiene una dirección. A eso se le conoce lanzar palabra por lanzar al vacío, pero no hay directamente a qué demonio se le está lanzando el misil, ¿verdad? Entonces la dirección es con la palabra, sabiendo qué demonio me está haciendo la guerra, a quién es que yo tengo que derribar por cualquier situación que me está pasando. Entonces cuando yo ya sé eso, tengo que direccionar con la palabra. Bien, entendido aquello, entonces vámonos a lo que dice la Biblia. Dime, pastor. Una palabrita ahí ahorita que yo la sé entender de doble filos. Aquí siempre dice, están dando palos a la ciega, porque no saben a quién le están dando el palo. Vamos a pensar que yo cargo una maldición de años, desde que estoy en los caminos de Dios 10 años y no puedo salir de la maldición de la escasez. Vamos a pensar eso, escasez. ¿Qué es la escasez? Un día como otro día no como. No es que siempre habrá un pan, no. Bendito mi Padre para los cristianos que somos libres, siempre hay. Pero hay cristianos, se lo digo que es lo que yo vivo, hay cristianos que a veces no tienen nada que comer en la casa, nada. Entonces ya eso es una maldición realmente, el cual no se es libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La maldición yo la traigo al Señor todo el tiempo. Padre, mira, dame esto, pero no tengo dinero, no tengo trabajo, no me va bien, emprendo algo y se me daña, no tengo comida, a veces duermo sin comer. Entonces son cosas que uno le pide, le pide, le pide, y hay a veces que el ser humano se cansa porque ve años y prefiere irse al mundo. Entonces, ¿qué es lo que es direccional, como decía la pastora? Es que yo tengo que entender que Dios no solamente puso a gente que escribieron la Biblia aquí y que la vivieron, sino que aquí, por eso que nos manda a leer la palabra que es comida. Una de estas comidas me va a identificar a mí. Yo me tengo que encontrar y por eso nos manda a tener intimidad con la palabra. Hay gente que incluso dice, yo me identifico con Abraham. Hasta el nombre quiere ponérselo de Abraham. Porque es tanto parecida la esencia que tiene, que él todo lo que hace, como está Abraham, se identifica y eso le ayuda. Por eso es que Dios permite que cada persona que ha servido a Él esté aquí en cuanto a lo que es testimonio y para que forme su palabra. Ahora, una vez que encuentro con quién o en dónde estoy, sea en el Antiguo, en el Nuevo o en el Apocalipsis, que es la revelación mayor para la Biblia, una vez que yo me encuentro aquí, ¿qué es lo que hago? Saco los versículos que Dios me está hablando. Y aquellos versículos es que yo plasmo en la oración. Esto, cómo diste esto y otro. Ahora, la oración no es 3 veces, una vez por día. La oración para aquella contestación tiene que ser perseverante. Todo lo que persevera, eso es lo que va a alcanzar. Pero, ¿cómo voy a perseverar, pastora? Es que si yo dije que voy a darle la oración al Señor 7 de la noche, esa es la hora precisa que usted la va a presentar. Pero si yo la doy a las 7 hoy, mañana la doy 6 de la tarde, pasado la doy a las 4, y yo digo, no, pero yo la hice, eso es lo que vale. No, porque la devoción y el voto y el compromiso era a esa hora constantemente. Y es que el problema es que el diablo busca lo que nosotros hemos dicho, vamos a darle a Dios. Justo esa hora, justo esa oración es que va a ser la guerra. Ese es el problema. Por eso es que dice, lo que persevera, esos serán salvos. Porque realmente donde hay perseverancia, hay tenacidad. Esa es el arma fuerte. Ahí está formando una arma, ya está formando un misil en el mundo espiritual. O sea, no existiría lo inconstante. Existe lo que es fijo. ¿Sí me entiendes? Entonces, 2 rodillas dobladas, 6 de la mañana, aunque tú no estés orando, pero están dobladas las rodillas. Justo puntual,
¿Qué estás haciendo? Estás siendo puntual, estás siendo veracidad, estás cumpliendo, aunque los diablos se pongan como quiera de cabeza. Entonces se trata aquí de ser constante. En el mundo espiritual, para que nosotros existamos, es la constancia. ¿Cuánto tiempo quiere darle al Señor? Un mes, constante en un mes. Acuérdense que para hacerlo formar parte de nuestra vida como cultura, como mínimo tiene que ser pasado 21 días. Yo quiero formar una cultura de tal hora, mínimo pasado 21 días. Ahí se forma el alma con esa cultura. Hasta mientras no se forma. Podrá ser una semana, 2 semanas, pero si no tiene 21 días pasados, ahí se va cultivando nuestra alma. Amén. Bien, entonces las maldiciones, tengo que saber cuál es mi maldición. La escasez. Lo primero que Dios dice a nosotros, lo primero que dice es, meditad en vuestros corazones. Y luego dice, revisa tus sendas. Y luego dice, vuélvete a tus antiguas obras. ¿Le habla de quién? De aquel que se olvidó de amar a Dios. Eso lo dice en Apocalipsis, en la primera iglesia. Entonces, cuando nosotros nos volvemos para atrás, lo que Dios está diciendo, mira, te voy a llevar para que tú vayas a borrar todo lo malo que existe y vuelves a empezar. ¿Por qué? Porque en Gálatas 6 dice, todo lo que el hombre sembrare, así como medirás a otro, serás medido. Así dice, como pesas a otro, serás pesado. Entonces, en el mundo espiritual, para sacar, no es solamente sacarlo. Mire, yo puedo sacar esto de aquí, ¿verdad? Pero en ese lugar puede quedar la seña de lo que estuvo eso por años. Así es la maldición. Y sacar esa mancha es lo que cuesta. Vamos a pensar que no es una sola cosa, que no es solo una cultura, sino que viene de raíz de familia. Entonces, ese árbol hay que sacarle la raíz. De eso se trata la maldición. Hay que ver en dónde está. Si está en solo cultura, queda solo en el cuerpo. Pero si la maldición está de la raíz, entonces eso está más abajo de lo que nosotros estamos viendo. A eso se le llama es cortar de raíz la maldición. Para todo eso es una labranza. Porque dice la ley, no lo dice el ser humano, sino la ley. Dice que cuántas generaciones hay que cortar. Hasta la tercera. O sea, no solamente Dios visita el pecado. Estamos hablando ahora es de la maldición. Que dice que si está en la tercera generación, ahí se corta y ahí acabó. Pero si no se acabó en la tercera, yo tengo que escarbar más abajo hasta la cuarta generación, sacar esa raíz para ser libre. ¿Qué cosa? Mi generación que viene a partir de mí, lo de adelante. Nietos, tataranietos y todos aquellos que cuando yo no esté, ellos alcanzan esa bendición de ser libre. Si yo me muero y no le gano la batalla de cortar la maldición en vida, en el momento que yo muero, ese espíritu inmundo de maldición generacional viene y boom, se mete en una de mis generaciones. Porque tiene derecho legal y a ese le va a tocar guerrear. Si ese puede cortarlo, lo cortará. Y si no, seguirá muriendo y seguirá así de largo. Entonces es necesario, porque a veces Dios toma a la gente y la mete a una cama y la deja padecer en una cama. ¿Qué está haciendo ahí el Señor? Purificando. El alma. Pero más que purificando, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Dándole espacio al alma para que esté renunciando. Para que haya alguien que lo esté limpiando con la palabra. ¿Esté qué? Cortando. Si alcanzó en vida antes de cerrar los ojos, cortar la